el monóxido de carbono, ¿saben ustedes que es un gas que no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color? Entonces, esto es lo primero. Si no lo sentimos, ¿no es cierto?, con el olfato y no sabemos, tampoco tiene color, por eso es que se lo llama el enemigo silencioso, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando a veces que me dicen, no sé si se intoxicó con monóxido o era gas? No tiene nada que ver el gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gas, ¿qué tiene? A ver, olor, perfecto, tiene olor. Entonces, nunca podemos decir que una intoxicación con gas, con metano o butano vaya a ser igual que un monóxido de carbono, ¿sí? Vamos a la que sigue. Pero nosotros dentro del organismo también producimos monóxido de carbono. Es una fuente normal, pero lo tenemos en un 10, un 15%, nada más. Ahora, si yo tengo un accidente en la calle, me expongo al monóxido de carbono, lo más probable que puedo tener un poco más de ese valor cuando me dosa. Y si soy fumador, que acá debe haber varios, ¿sí? A ver, ¿quiénes fuman? Bueno, a ustedes que fuman, el 15% ya tienen como un 15% de carboxi. Entonces, si se intoxican con monóxido, nunca van a tener 15%, van a tener 20 o 25. Sepan esto porque cuando lo van a atender digan que son fumadores. ¿Me entienden? Porque el valor va a ser distinto. Pero nosotros normalmente podemos tener un 2% en el organismo. La que sigue. ¿Cuáles son los artículos domésticos que nos pueden producir intoxicación? Los calefones, los termotanques, la salamandra, las cocinas, los braseros y los autos cuando los dejamos prendidos para calentar en el garage y no hay vía de ventilación. Es tan así que saben que se matan un montón de personas, se intentan suicidar así, teniendo, ¿no es cierto?, el auto en el garage. Pero, o sea que todo lo que usamos como artículos domésticos pueden producir monóxido, no. A ver, si están bien controlados por un gasista matriculado cada 6 meses, un año, a ver, de acá, ¿cuánto hace que controlan ustedes los aparatos de su casa? A ver, ¿quién lo controló este año? Muy bien, lo demás, nadie, dos, 3, y somos casi 70. Hay que controlar los aparatos domésticos cada 6 meses, un año. Y yo siempre lo cuento y el otro día lo contaba con gente de la municipalidad. Zapatero a su zapato, el esposo, el amigo y el hijo no sirven para arreglar los caños ni controlar las cocinas y el gas. Cada uno tiene que ocuparse de lo que pasa, porque hemos tenido muchos accidentes y me dice, pero no sabe que mi marido, qué bien me arregla las cosas. Evidentemente no se la arregló bien porque se intoxicó. Entonces, para eso están los gasistas matriculados, ¿sí? Bueno, el incendio. Los incendios son una de las causas más comunes de monóxido de carbono, de intoxicación. ¿Pero solamente eso? No, porque en un incendio se queman otras cosas. Y yo tengo que preguntar a ustedes que son de defensa civil, cuando van, ¿qué había aparte de papel o de madera? Porque si había plástico, pueden tener cianuro. Y el cianuro me mata en media hora. No tengo tiempo si yo no le pongo el antídoto. En cambio, el monóxido me da tiempo. Entonces yo tengo que saber, sí, doctora, quemaba todo. ¿Qué quemaba? ¿Hay plástico? ¿Hay plaguicidas? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay basurales? ¿Qué tiraron en la basura? ¿Residuos patógenos? Hay gente que encontró baterías con plomo. Entonces no es lo mismo tratar uno que solamente haya monóxido de carbono que tengamos todo lo otro.
Y acá se deben acordar ustedes de Cromañón. ¿Qué pasó en Cromañón? En Cromañón hubo muchísimos accidentes que nosotros nos comunicábamos con toda la red que pertenezco de toxicología de la Nación y Latinoamericana. Era monóxido, pero había tergopol, había plástico y había otros elementos. Entonces, ¿qué pasó? Aparte de la desorganización, porque en ese momento todos corrían y muchas veces muchas ambulancias habían puesto muertos en vez de heridos, todos pensaron que era monóxido de carbono solo. Y había 2 cámaras hiperbáricas. Nosotros tenemos la suerte de tener una acá, pero en Buenos Aires había 2 y en el sur había otra. Que muchos de esas personas, si lo hubiésemos puesto, que ya les voy a mostrar en la cámara hiperbárica, a lo mejor hubiesen tenido menos secuela. Pero yo al cianuro, si no le pongo el antídoto, que es el nitrito de amino y nitrito de sodio, que es una ampolla que la corto y lo hago inhalar, se me muere. El monóxido espera, me da tiempo que le ponga la máscara, ¿sí? Entonces, ojo con eso, no nos equivoquemos. A ver, ¿qué tiene? No molesta preguntar, ¿qué se está quemando? Y por ejemplo, la salamandra, como dijo muy bien la doctora, no solamente puede intoxicarse con monóxido de carbono. ¿Qué pasa? Cuando empieza a quemar la pintura, ¿vieron que tienen pintura? Me elimina hidrocarburos. Y esos hidrocarburos pueden hacerme una toxicidad pulmonar. Entonces, pero doctor, es nueva, peor, porque si es nueva, me quema el todavía que no está fijado y tengo las 2 cosas, monóxido, hidrocarburo. ¿Estamos? Las víctimas, ¿qué tenemos? 2 tipos de lesiones. Primero por quemadura, después tenemos lesiones por la asfixia y también tenemos por acción irritante en la parte pulmonar. Pero eso va a depender de ¿qué? De la cantidad de gas que ingresa al organismo y de la exposición. Pasemos. Esto nadie lo tiene en cuenta. Fíjense, los de defensa civil seguro que sí, los bomberos. Estos aerosoles y removedores también en su metabolismo producen cloruro de metileno y nos pueden intoxicar también y nadie lo tiene en cuenta. Los teñidos y tampoco los barriles con cloruro de metileno que si se intoxicó, eso ya de entrada tiene un 8%. O sea que depende después del tiempo que está, puede ser mucho más. Vamos. Adelante. ¿Por qué vía entra? Inhalatoria. Uno puede quemarse la piel, pero la vía fundamental es inhalatoria. ¿Y cómo se intoxican? Puede ser laboral. Ustedes saben en cocinas que hay a veces cocinas en la parte laboral 3, 4, 5, 7. Lo otro es homicidio y suicidio. Esto pasa mucho en el de urgencia y lo pueden ver también la gente del 107. Ya saben que si abren una cosa con una combustión incompleta, una araña, se pueden morir. Entonces el intento de suicidio, homicidio se da. Pasemos. Y estoy expuesta. Estoy ante el monóxido de carbono. Ingresa al organismo. Va a los pulmones. Se fija al glóbulo rojo y a la sangre. Se distribuye, pero esto depende de qué. Del cuánto tiempo he estado. A veces me doy cuenta y salgo y dejo que trabajen los policías y los bomberos. Pero si yo me quedo sin saber qué hacer a trabajar con la víctima, puedo ser yo la víctima también. Entonces tengo que tener en cuenta el tiempo de exposición. La persona, cómo entró, y no es lo mismo un deportista o un joven que un anciano. ¿Sí? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Pasemos. Se fija el glóbulo rojo, tiene como 250 veces y 200 afinidad con las enzimas, se elimina por pulmón, se metaboliza muy poco en hígado, ¿no es cierto? Y tenemos que saber, yo estoy intoxicada acá, si le pongo una máscara de oxígeno, por más que le ponga la máscara, estoy 4 horas hasta que se me limpia. O sea, 4 horas o 30, 90 minutos, y si uso la otra máscara bien cerrada, también me puede demorar esto 30, 90 con una máscara adecuada y si no la otra 4 horas. Ahora,
Si yo tengo una intoxicación severa que supera el 30% o el 40% y lo pongo en una cámara hiperbárica, en minutos está libre. En minutos recuperamos a la persona. ¿Sí? Vamos. Pero también, ojo, por favor, porque me ha pasado a mí, a quien estaba conmigo en tóxico, que levantaban el tubo con 10% y 15% de carboximoglobina para hacerle una cámara hiperbárica cuando no corresponde. Ya le voy a decir las indicaciones que tiene. Tampoco volvernos locos. Primero esperar, ver y dejar a veces que actúen los otros, los policías, los bomberos, y después hacemos la parte de emergencia. ¿Sí? Pero no mandar, porque la cámara hiperbárica es costosa. Hay un acuerdo acá hecho por un exministro en lo cual nosotros podemos tener acceso a esto, donde trabaja el doctor Temes, pero lo mandamos cuando hace falta, no a cualquiera. ¿Sí? Y acá que tenemos, si es un bebé, la vida media es 320 minutos y chupa el oxígeno. Ustedes no lo ven. La mamá está mareada, no está bien, pero el bebé ese está con problemas y puede tener una isquemia en el corazón. Entonces, ¿qué hago yo si recibo una mamá embarazada? Yo estoy bárbara, doctora, me voy. No, señor, usted se queda, reviso el bebé, le hago un control, monitoreo y si está bien, se va, pero se tiene que quedar 4 horas. Por más que voy a una ambulancia, si no puedo quedarme en la ambulancia, va a un hospital de pronta atención o cualquier otro hospital, ¿sí? Pero tengo que controlarlo porque ese bebé a lo mejor me está haciendo la isquemia y yo no me doy cuenta y la mamá está bien. Cuando uno entra y no espera que lo haga la persona adecuada y puede morir en el lugar, se produce que se endurezcan los miembros y quede duro. No sé, los chicos del 107 pueden haberlo visto. Yo tuve un compañero, Pedro, que había traído a su sobrina para ser operada el otro día de garganta. Sale del baño para poder ir al otro día, la venía a buscar la mamá, y siente un ruido, ¡pam!, se cae en el living. Entonces él rápido sale. La casa todo cerrado herméticamente. Y cuando lo encuentran al otro día, estaba en cuclillas, reanimando a la sobrina, y murieron los dos. ¿Por qué? Porque hay liberación de ácido láctico, se pone duro también y no puede moverse. E invalida el monóxido. Por eso, si no tenemos los medios adecuados, no podemos ser víctimas nosotros. ¿Sí? Vamos, lo que sigue. Y esto que dice en epidemiología positiva, a ver, si ustedes ven que en su casa empiezan a morirse los animales, sobre todo ¿cuál? Gatos y pajaritos, ¿sí? Que son los más sensibles. Y dicen que le duele mucho la cabeza en algún momento del día, mucho, con latidos como si le estuvieran pegando puñaladas. Y hay más de uno que tienen esta sintomatología como si fuera una gripe. Esa es la triada que nunca falta en intoxicación con monóxido de carbono. Muerte de mascota, cefaleas y piel. No, esos son síntomas, falta otra, pero no importa. Ahora, pasemos. Si fuera un bebé o un lactante, no va a decir que le duele la cabeza ni que siente pulsátil. ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Llora, 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 llora. Yo le voy a dar algo. Le voy a dar, como hijo de una madre, cuando vino a la consulta de Imaval, porque me dijeron que me lo va a relajar y yo también voy a poder dormir. Y gracias a Dios se le ocurrió después consultar, porque se iba a morir ella con el chico y todo. A ver, no es calmar, si llora, llora por algo, ¿eh? Y había una conexión incorrecta en la cocina y había dejado el horno abierto calentando el hogar y eso era una intoxicación por monóxido. Es leve cuando tienen náuseas, vómitos, mareo. Es moderado cuando esto empieza a platicar, empiezan a tener aceleración. Es grave cuando ya convulsiona, tiene coma y ya el valor
de 51, 60 es crítico, pero 60 está muerto. Nosotros tenemos que tratar de llegar antes, no cuando tiene 50 ni 40, porque si tiene este valor, va a tener alguna secuela. ¿Sí? En cambio, si es leve, moderado, lo vamos a poder sacar. Vamos. ¿Y cuáles son los órganos de choque? Cerebro, pulmón y corazón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo tengo que controlar, esa parte. ¿Sí? Vamos. Párenme, si no entienden. ¿Y esto por qué se lo traje? El síndrome neurológico tardío. Porque desgraciadamente atendemos a los adultos, esto no sucede en los chicos, lo atendemos, los desintoxicamos, como dice, le damos oxígeno, lo mandamos a la casa. A ver, ¿cuántos de ustedes volvieron a ver un paciente con monóxido de carbono a la semana? No lo citan a los pacientes, pero sí saben dónde van esta gente cuando le duele la cabeza, cuando empieza con psicosis, cuando empieza con paranoia, van a un psiquiatra. Entonces, después, ¿qué le hacen? Le dan antidepresivos, le dan otros elementos. Entonces, aparte de la intoxicación con monóxido que todavía no la superó, tienen otro problema. Entonces, cuando ocurra esto, un síndrome neurológico tardío, que no escuchan bien, fíjense, van al de ORL, no escuchan bien, no veo bien, van al oftalmólogo. Pensar que si tuvo una intoxicación, esto es secuela de eso. ¿Estamos? Vamos. A ver qué. Fíjense en acá, este es el neurológico tardío, ¿ven esa cosa blanca? Esto se ha visto con una resonancia y acá nada, después de haber puesto en una cámara hiperbárica. ¿Por qué vemos tan poco? Porque hoy a ninguno que se intoxica con monóxido le vamos a estar haciendo TAC, ni resonancia por el gasto. Pero si hoy llegamos a hacer alguna de estas, la encontramos. Y aparte también creer que va a pasar. Y esto con el síndrome neurológico tardío, fíjense, el 30% de los pacientes presenta trastornos neuropsiquiátricos, el 30% de deterioro de la personalidad y un 40% alteraciones de la memoria. Que estos pacientes, si no los controlo, van al psiquiatra. Van todos al psiquiatra. Y se sabe que en 2 años estos síndromes pueden revertir con un buen tratamiento y un buen control. Vamos al que sigue. Ya vamos terminando. También ojo que estos en forma aguda y crónica pueden producir lesiones a nivel de la sustancia blanca del cerebro. Pasemos. Hay hemorragias, miren, y hay edema de papila también. Uno de los oftalmólogos me dice, ¿qué querés que vea? Sí, a ver, hay que hacerle un fondo de ojo para ver si no tenemos un edema, no tenemos hemorragia, si no hay una corioretinitis. ¿Pero dónde lo leíste? A ver, le dije, uno lo tiene que hacer preventivamente. Hay un caso, pero hay uno en 100.000, no importa. Pero si hay uno en 100.000, lo tengo que hacer. Yo le debo hacer todo lo que pueda a la persona. ¿Sí? Vamos. Esto es, y no se olviden nunca, los bebés, los viejitos, la embarazada y todo aquel que tenga problemas cardíacos y respiratorios son los pacientes de riesgo. Si a mí me llega un paciente intoxicado con monóxido, pero que tiene un problema cardíaco, pasa primero, porque este me va a hacer un cuadro más grave. Si tengo un bebé, mucho más, y si tengo un anciano también. Vamos. Los diagnósticos, como le dije, intoxicación alimentaria, histeria, y acá les voy a contar un caso, y de paso se van a reír un poquito, que tiene una colega, no hay que decir los nombres, ¿no? De un hospital muy importante de Córdoba de adultos, que fue durante 3 años a control con el oftalmólogo, el psiquiatra y el de oído, por los síntomas que tenía. ¿Sí? Hasta cansada de esto, el último diagnóstico que le dijeron es, como vos estás separada, te hace falta un novio. ¿Sí? Como que las mujeres, si no tenemos un varón, no podemos estar. Que no es así, ¿no?
son útiles los varones, pero tampoco es que podemos vivir sin los varones, ¿sí? Entonces ella se enojó mucho y dice, voy a ir a preguntarle a mis amigas del hospital a ver qué puede ser. Entonces cuando me cuenta, me dice, salgo de mi casa con dolor de cabeza, malestar, ganas de vomitar y al rato ya estoy bárbaro cuando voy a trabajar. Vuelvo a mi casa, estoy un rato, pero al otro día igual. Le digo, ¿y cómo te...? No, la casa mía es nueva, dice. ¿Vos no calentás el auto en el garage? Sí, pero aparte de calentar el auto, tenía una conexión mal hecha y estaba perdiendo permanentemente monóxido de carbono. Hizo una intoxicación crónica con monóxido de carbono. Fuimos, mandamos en Argas, corregimos cosas y no le hizo falta el novio. ¿Mm? O sea que no era indispensable. Vamos. Los criterios de internación, ¿sí? Porque es un horario terrible si no les cuento se van a dormir. ¿Qué internamos? Los que tienen problemas cardíacos, los que tienen problemas respiratorios, los que tienen alguna alteración neurológica, las embarazadas que hacen falta, y todo síntoma que yo le pongo la máscara y a las 4 horas no pasa nada. Entonces pasemos leve, moderado y grave. A todo lo mismo, lo estabilizamos, oxígeno, pero pasemos todo esto porque es leve, moderado y grave. Aquel que después de estar 4 o 6 horas internado no logro corregir la carboxi esa que sigue estando alta y tiene más de 25 o 30, va a cámara hiperbárica, ¿sí? Y esta es la cámara hiperbárica, tiene monoplaza, que es uno, biplaza o tri, donde pueden entrar varios, y acá, esto es muy usado, lo hemos usado mucho, se usa en diabetes, por las úlceras, le hemos usado con una chiquita que tuvimos que amputar por una picadura de araña, un loxosele, y todo mi equipo acompañaba porque los bebés a veces cuando son las biplazas no entran. Les encantaba, porque después mis chicas no saben cómo tenía la piel, porque como circula, yo nunca, porque como sufro de claustrofobia, siempre vayan ustedes. Sí. Sí, el SAME tiene, acá lo tenemos en Teme, tenemos una del Hospital Militar, que ahora no está de Gendarmería, y en el sur hay 2, pero en el momento de Cromañón no se sabía. Miren ustedes lo difícil y cuántas vidas hubiesen salvado, y sobre todo las secuelas, porque las secuelas fueron muy importantes. Indicaciones, pérdida de conciencia, discapacidad visual, si los bebés, las niñas y las mujeres tienen más del 15%, y cuando siguen los síntomas clínicos. Pero no podemos mandar a cualquiera, porque me puede hacer un neumotórax, y entonces yo complico el cuadro, o vieron que a los bebés cuando lo ponen en la cámara, le ponen el chupete para que esta función hace que no haga la ruptura timpánica. Entonces lo mando si realmente hace falta, si no, no va. Vamos, prevenir. Entonces tenemos que mantener todo bien ventilado, todo bien ventilado. Todos los artículos entre 6 meses y 1 año se tienen que controlar, ¿sí? No usar el horno, y eso hay que decírselo a todos, para calentar. Los calefones también controlar, no colocar el calefón dentro del baño, tiene que estar afuera. Vamos, analizar la fuente de combustión. Esto es lo que decía, si nos calentamos acá, pero arriba no puede haber nido de palomas o algo tapado, porque si no, entra para la casa. Y siempre tengo que dejar una rendija abierta, no sé, de una ventana o de una puerta para que circule el oxígeno, ¿sí? Vamos, también la salamandra que no tenga pintura. Las conexiones como corresponde, pasemos, también la circulación automotriz. Esos están controlados, pero ¿cuántos autos tienen el caño de escape que no funciona como corresponde? Entonces, ojo con eso también. Vamos, los basurales que yo les decía, y hay que cumplir con la legislación provincial y nacional. Y los detectores sí sirven, que ahora lo están poniendo y hay proyectos en la legislatura para usarlos más en los edificios.
son buenos, no se les puede pedir a todos que tengan detectores, ¿no es cierto?, para el monóxido, porque no es barato, tampoco es caro, pero lo podemos hacer. Es más o menos simple, van a trabajar después ustedes en grupo, ahora va a seguir Andrés, y pregunta, ¿qué duda? Lo traté de hacer lo más simple posible. ¿Preguntas? ¿Entendieron todo? Son bárbaros entonces. Yo pregunto, en caso de entrar a una... Sí. En caso de entrar a un hogar, ¿no es cierto?, y te encontrás con el monóxido de carbono, tapándose la boca y la nariz con un trapo húmedo, ¿se soporta un poco más Sí, no, pero yo tengo que abrir. Entro a la casa, abro la ventana, abro la puerta, sí, pero hay riesgo. Entonces, ahí hay que dejar actuar a la policía, a los bomberos que vienen con las máscaras especiales y con los elementos. Ya los van a mostrar en el video. Pero no arriesgar, porque estamos arriesgando la vida. No hagamos proeza, dejamos que hay gente que está preparada con eso, que tiene el equipo, que tiene la máscara, ¿no es cierto? Ahora, si no veo que no hay nadie, que yo, pero bien ventilado, todo abierto. Y sí me puedo poner esto, pero siempre hay alguien que viene. Y los bomberos vienen enseguida, y los policías vienen enseguida, y los 107 vienen enseguida. Entonces, démosle a ellos tiempo que están preparados para eso. No. Bueno, ¿algo más? Bueno, ahora va a seguir Andresito. Yo le digo Andresito porque hace como 30 años que estoy con él. Es un capo en esto y en la parte forense, es legal. Y se lo va a hacer cortito también. Después vemos el video, después descansan con café y después trabajamos todo a ver qué entendieron. Lo mío es bien cortito, pero principalmente para dar algún énfasis en lo que mencionó la doctora. Recordar que entre esas características, recordemos también al que le entra en un lugar del hecho que el monóxido de carbono es más livianito, es menos denso que el aire. Entonces, bueno, esos son detalles también para tener en cuenta. Por eso a veces en algunas películas aparecen, capaz que Mari pueda contar un poquito más, porque el bombero aparece como en cuclillas en el lugar del hecho. Esas características ya las mencionó la doctora. Recordar que el nivel de exposición al cual podamos estar expuestos a ese gas y la gravedad va a estar relacionado con el tiempo de exposición, la concentración ambiental, que es importante monitorear en el lugar de trabajo, ¿no? Cuando uno de los productos del cual uno está manipulando, trabajando, una caldera, o mencionaba la doctora el cloruro de metileno como un hidrocarburo que cuando ingresa al organismo se metaboliza a nivel hepático y genera monóxido. Por eso, después de 8 a 12 horas, el que manipula, trabaja en ese tipo de industria, uno tiene que monitorearlo con los niveles de carboxiemoglobina post jornada laboral. Cualquier dudita me para, pero yo quería ir puntualmente a este punto de reforzar el mecanismo de acción que tiene el monóxido. Porque es cíclico el individuo que de pronto está expuesto en un ambiente determinado con monóxido de carbono, no se da cuenta, incorpora ese monóxido, se transforma en carboxiemoglobina. Si recuerda a alguien de química biológica, se acuerda de la hemoglobina del grupo M, que une 4 oxígenos. Ingresa ese monóxido, desplaza uno de esos oxígenos y ocurre una cuestión interesante en el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de saturación de oxohemoglobina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a esto? Que esa hemoglobina, que nosotros la encontramos en los libros como una hipoxia anémica, y no porque de por sí destruya glóbulos rojos ni degrada la hemoglobina, al unirse el monóxido a esa hemoglobina, la hace carente funcionalmente de poder aportar en los tejidos periféricos ese oxígeno. Por lo tanto, esa carboxi va hacia los tejidos periféricos, no es capaz de otorgar el resto de esos oxígenos y se hace cíclico este fenómeno de hipoxia. Ese individuo sigue respirando, aumenta su ventilación, aumenta la tasa cardíaca, sigue incorporando monóxido y esta afinidad que ocurre allí hace que sea ciclo y se presente con el cuadro de esa hipoxia anémica que mencionamos. Vieron que los libros separan hipoxia anémica de la hipoxia citotóxica, como es el cianuro. El cianuro directamente ataca la respiración celular, por eso es tan grave. Pero el monóxido, como vemos aquí, si lo vemos desde abajo hacia arriba, como para poner en orden cronológico de alguna manera la aparición de los síntomas, vemos que el organismo tiene mecanismo de respuesta para tratar de superar esta situación. Al inicio una respuesta adaptativa frente a esta
mínimos signos de hipoxia. ¿Qué hace el individuo? Empieza a aumentar la ventilación respiratoria, aumenta la tasa cardíaca, sigue incorporando ese monóxido, aparecen los mecanismos inflamatorios, que le voy a mencionar un poquito más tarde, que son los que nos permiten describir ese síndrome neurológico tardío que mencionó la doctora Nilda después. Lo paso rapidito. Si tuviéramos que hacer un top 10 con respecto a los primeros síntomas, y uno mencionaría, ¿son específicos realmente los signos y síntomas que presenta un paciente intoxicado con monóxido? Miren los principales. Dolor de cabeza, o mencionó la doctora, cefalea pulsátil bilateral. Mareos, debilidad y náusea. Totalmente inespecífico. Qué importante será el cuadro epidemiológico para arribar al diagnóstico, como estuvo mencionando la doctora Nilda. Y puntualmente saber que siempre el biomarcador o la posibilidad de poder hacer un análisis o determinar los niveles de carboxihemoglobina le va a permitir a usted confirmar el diagnóstico de exposición a monóxido. Existe una muy buena correlación con respecto a los niveles de carboxihemoglobina y generalmente los signos y síntomas que presentan. Pero va a depender, porque como comentó la doctora Nilda, hay pacientes, hay susceptibilidades, ¿no? De pronto nos faltó mencionar el paciente anémico. No es lo mismo un paciente que tenga una hemoglobina de 12, 15 a un paciente que tenga una hemoglobina de 9. ¿No? La susceptibilidad por tener un menor tenor de hemoglobina lo hace mucho más susceptible a estar expuesto al mismo tenor de monóxido de carbono. Por lo tanto, a veces esta correlación no siempre es tan eficaz, porque lógicamente que el paciente presenta estos síntomas en el lugar del hecho, pero hasta que es trasladado con la emergencia, la ambulancia, recibe oxigenoterapia, llega al nosocomio, se le toma una muestra de sangre, ya ventiló y a lo mejor los niveles de carboxi ya son mucho menores a lo que tenía en el lugar del hecho. Podemos pensar qué posibilidades hay de poder medirlo en el lugar del hecho hasta llegar al nosocomio. Paso rapidito. Acá les dejo un poquito de información, aquello que les interese, el conocer cuáles son los segundos mecanismos de acción del monóxido de carbono que tienen relación con la explicación del famoso síndrome neurológico tardío. Mencionamos que el monóxido de carbono, la intoxicación, genera una hipoxia anémica, ¿no es cierto? Y ustedes lo van a encontrar de esa manera en los libros. Pero también es un citotóxico. Lo que pasa es que desde el punto de vista sistemático de estudio, catalogamos el monóxido como una hipoxia anémica. ¿Qué produce el monóxido? Qué feo que salen los dibujitos aquí, la verdad, ¿no? Pero lo que hace es también actuar sobre otros eventos moleculares, desencadenando una reacción inflamatoria importante y generando muchos radicales libres. Estos compuestos que se generan atacan y van dañando distintas estructuras en el sistema celular que, dependiendo del nivel de daño, puede ser que pueda quedar con algún tipo de comorbilidad. Y estos mecanismos, que se los dejo para que lo puedan ver tranquilitos, mucho más químico, por así decirlo, son explicados a nivel de las lesiones encontradas en el tejido muscular cardíaco, a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel del tejido del sistema nervioso central. Estos mecanismos muchas veces explican el porqué de la peroxidación lipídica o la desmielinización de determinados nervios, que por supuesto, dependiendo del grado de lesión y la posibilidad de que pueda resolver esa situación, reparar el daño, puede ser que el individuo con ese síndrome neurológico tardío pueda aparecer semanas o meses después con algún tipo de signo o síntoma relacionado a esa primera exposición. Maneras rápidas para poder determinar si un paciente tiene más de un 10% de carboxihemoglobina. Un nivel de más de 10% de carboxihemoglobina explica y tiene correlación con un individuo que esté expuesto a monóxido y que presente signos y síntomas. Normalmente nosotros tenemos menos de un 2%. Si yo les pudiera hacer un análisis a todos y no tuviéramos monóxido acá, sí. Ensayos que uno puede hacer incluso desde la morgue, porque por ahí a veces yo doy clases de la parte legal, o incluso desde el paciente al lado de un laboratorio, el famoso ensayo de dilución alcalina. La carboxihemoglobina tiene un hermoso color rojo carmín, que en valores de más de un 10% en sangre presenta ese color, y si yo una sangre normal, menos de un 2%, les pongo en un medio alcalino, se transforma en hematina alcalina y tiene esa coloración. Antiguamente, si ven en los libros más viejitos, el médico, ni bien tomaba una muestra, hacía este tipo de ensayo y con eso ya tenía una idea si el paciente tenía más de un 10% en ensayo rápido. ¿Qué se hace en el laboratorio? En los laboratorios más simples hacen un ensayo muy simple que se llama microdifusión. Este es un ensayo negativo y este es un ensayo positivo. Este agente revelador se transforma en ese color
cuando de pronto la sangre que aquí está quemada con sulfúrico libera niveles de monóxido. Simplemente para que lo conozcan. Y lo que usan a veces los chicos en la mayoría de aquellos hospitales de gran envergadura que tengan equipos de medición de gases arteriales junto con un coxímetro, lo que hacemos es medirlo específicamente, no le voy a explicar la parte técnica, pero para que sepan que este es el equipo que mide específicamente niveles de carboxiemoglobina. Tengo entendido que a veces las guardias son de usar el pulsioxímetro, ¿no es cierto? Que usted lo tiene, que lógicamente que ese no es un elemento que le permita diferenciar oxiohemoglobina de carboxiemoglobina, no sirve. Sé que también están en posibilidad de poder comprar ciertos coxímetros de pulso, llaman. Discutida también su seguridad con respecto a la precisión y la estimación. Tengo un par de documentos, si les sirve de pronto al secretario de Salud, el resto se los puedo pasar de las últimas publicaciones. Está todavía en dudas, pero evidentemente permite valorar cuando tiene niveles altos de carboxiemoglobina, ¿no? Sí. La consulta con respecto Sí, yo creo que ahí ya lo tengo. a los oxímetros. Sí. Viene el profesional, qué tipo pinza y el reloj que trae, ¿qué aproximación tiene con respecto al... Pero vos mencionás para poder medir, para diferenciar. Claro, el oxígeno, ¿qué exactitud tiene uno y el No, recordad que el pulsioxímetro tiene una medición de dos longitudes de onda. Mide a 660 nanómetros y 920 nanómetros. Eso le permite estimar hemoglobina total de oxiohemoglobina. Y sirve para cuando vos tenés tenores de o saturación de oxiohemoglobina de más de un 80%. Tiene un pequeño retardo de lectura, lógicamente porque lo que hace es medir en la microvasculatura el tenor de hemoglobina, pero es muy bueno para esas situaciones. Primero, paciente bien hidratado, paciente que tenga buena vascularización y paciente que tenga mayor saturación de 80%. No diferencia oxi de carboxi. Por lo tanto, el paciente te va a dar una buena saturación, aun cuando el paciente tenga un 30% de carboxiemoglobina. El pulsioxímetro no sirve para esa situación. Sí, varón. Una consulta. Yo creo que en todas las localidades, los primeros que, con respecto de monóxido, intoxicación de monóxido, los primeros intervinientes en todo incendio son los vecinos. Son los primeros que están ayudando al damnificado antes que llegue cualquier servicio de emergencia. Ante una situación de que se presente una intoxicación porque estuvieron ayudando y no llega el servicio de salud y los primeros que llegan son los cuerpos de guardias locales, policía, defensa civil. ¿Qué método podemos utilizar para empezar a oxigenarlo a esta persona que no sea el oxígeno de una ambulancia? A ver, lo estabilizás y nada más hasta que venga otro, porque desgraciadamente, no sé, ahora el 107 cuando hablen ellos pueden contestar. Primero sacarlo en lugar ventilado, ¿no? Bien ventilado, oxigenarlo bien, estabilizarlo bien, no producir, lo que nosotros llamamos cuerpos extraños, sonidos extraños, dejarlo en un lugar, como se hace con los de consumo de droga. Si están al aire libre no van a tener templado, pero un lugar donde esté más tranquilo y no haya 20 personas alrededor hablando, eso para evitar los estímulos, hasta que lleguen y lo puedan hacer. Si es hollín, si es incendio, lo que puedo hacer es limpiarlo, porque a veces tienen todo lo que está dando vuelta y ese hollín se sigue absorbiendo, ¿sí?